Hola, te habla Anderson y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, de cosmovisiones, de cultura popular y demás. El día de hoy quiero compartir acerca de un libro que se llama Alianza Sagrada o en inglés Sacred Bond por los autores Michael Brown y Zach Keeley. Este es un libro sencillo que tiene menos de 200 páginas. Es un excelente libro que condensa y explica de manera clara, de manera definida, lo que es la teología del pacto. Por eso el libro mismo se llama Explorando la teología del pacto. Bienvenido. Bien, a lo mejor eres un estudiante de la Biblia o un lector de la Biblia o simplemente un curioso, pero si eres curioso e interesado en la Biblia, en entenderla, bienvenido porque esto es para ti. La Biblia contiene 66 libros. ¿Tienen sentido entre ellos? ¿Están conectados? ¿Tiene un tema o hilo conductor toda la Biblia? ¿Por qué hay continua apelación o información acerca del pacto? Por ejemplo, cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, establece o ratifica un pacto con los hebreos. Luego David, en 2 de Samuel 7, hace un pacto, mejor dicho, Dios hace un pacto con él. ¿Pero qué es un pacto? Es un tema relevante para estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la teología pactual contribuye a un entendimiento amplio y tal vez dominante de lo que la Biblia enseña? Bien, creo que este libro es excelente para principiantes, por decirlo así, aunque entiendo también que puede usarse para académicos, pues su lenguaje es muy sencillo. Algunos de los capítulos que el autor va a explorar son, primero, ¿qué es la teología pactual y por qué debería importarnos? Luego, la gracia antes del tiempo, el pacto de redención. Allí el autor hace énfasis en el Salmo número 40, en donde dice: aquí, como está escrito en el rollo, vengo a hacer tu voluntad. Allí explora entonces el pacto de redención, es decir, aquello que domina o que existe desde antes de la creación del mundo. Muy fascinante de explorar a medida que se ve la Trinidad como una familia teniendo una discusión en donde finalmente el Hijo es quien dice: Padre, aquí está mi voluntad, se somete a ti para ir. Luego el autor habla del pacto de obras. Y aquí hay una relación poderosa con el original en el paraíso de Edén. Y así el autor va avanzando a hablar de Abraham, de David y hasta por supuesto hablar del nuevo pacto. ¿Y qué es entonces el pacto? Un pacto es un acuerdo, es como un tratado, es por decirlo así, cuando hay un negocio, cuando hay un contrato. Hay dos partes que se ponen de acuerdo, firman el contrato y si una de las partes no cumple con las condiciones, entonces ciertas maldiciones vendrán sobre él. Un ejemplo de esto está en Levíticos capítulo 25 en adelante. Allí Dios lista unas maldiciones y unas bendiciones que vendrían sobre el pueblo recién sacado de Israel si cumplen con las condiciones de ese pacto. Más adelante, o mejor, antes de ello, es algo similar cuando Dios habla con Abraham, le hace picar, cortar unos animales, cortarlos. De hecho, esa es la expresión en hebreo que significa cortar un pacto. Los divide, Dios camina en medio como símbolo de que si él es infiel a lo que promete, quedará partido como esos animales. Por supuesto, es imposible porque Dios no puede mentir. Pero una de las frases entonces que resume el autor es que él dice que el pacto es la fábrica misma, la materia prima o el tejido de la escritura. Textualmente, el autor nos dice que un pacto es la mismísima fábrica de la escritura, una traducción literal. Otra forma de decirlo sería, es el ADN de la escritura o el eje alrededor del cual gira el resto de los temas, personajes de la escritura. Es el recuadro elegido de Dios para la Biblia. En otras palabras, cada libro de la Biblia y cada sección, por ejemplo, el Pentateuco, los 5 primeros libros van relacionados al pacto de Abraham, al pacto de Noé cuando sale del arca, al pacto de Adán antes de la caída, aunque algunos discuten si realmente allí hubo un pacto, pues
No hay sangre, por ejemplo, aunque están los elementos esenciales que son un condicional, unas amenazas y unas promesas. Pues en Génesis 2 Dios le dice que el día que comieras de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. En otras palabras, es Dios quien hace un pacto unilateral con el hombre y Adán lo acepta. En los Salmos también, para conectar el Pentateuco con los 5 libros de los Salmos, el salmista constantemente, como en el Salmo 103 en adelante, el Salmo 82, cuando hay una crisis nacional, dice: Señor, ¿dónde están las promesas que le hiciste a David? Así que este es un excelente libro que recomiendo, La Teología Pactual. Podría decirse entonces que es el ADN, el tejido genético, el mismo tejido que construye la Biblia, la Escritura, y alrededor de él hay un hilo conductor, el cual es Jesucristo mismo, quien por supuesto viene a cumplir el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en donde todas las promesas en él son cumplidas. Esto es solo una introducción. Te animo a conseguir el libro si quieres explorar algo distinto desde la teología reformada, ya que en Latinoamérica típicamente hemos aprendido la postura dispensacionalista, la cual esencialmente divide la historia en etapas diferentes, en 7 etapas, diferentes dispensaciones, así llamadas, que van desconectadas la una de la otra. La diferencia con las dispensaciones del pacto, como lo menciona Palmer Robertson, es que cada dispensación pactual, por decirlo así, para usar la misma expresión, o cada pacto, es una actualización de la anterior, es como un parche de software, le añade algo, es como que la revelación progresa cada día más, pero siempre apela al original, al de Abraham, al de la ley de Moisés y al de David. Así que espero que te guste, comparte con otros, avísame qué tú piensas. ¿Sabías qué es la teología del pacto? ¿Te gusta la teología pactual? Si quieres aprender un poco más, visita este otro video donde hablo un poco del clásico del Cristo de los pactos por O. Palmer Robertson. Hasta la próxima, no olvides suscribirte, ya que la mayoría de los que ven mis videos infortunadamente no están suscritos. Chao.